de Seguridad Interior y queríamos consultarle qué interés particular tiene en el tema, porque vemos que en la Cámara de Diputados ni para atrás ni para adelante. Creo que tenemos que empezar a discutir con mucha seriedad el tipo de relación que debe tener el Estado mexicano con las instituciones fundamentales que es el Ejército y la Marina Armada. Tenemos que empezar a discutir bajo qué lógicas jurídicas, normativas, pretendemos que las instituciones militares en el país realicen ciertas tareas para garantizar la seguridad nacional y la seguridad interior de nuestro país. Creo que es el momento oportuno de hacerlo, sobre todo a partir no solamente de la respuesta que han dado a ciertas acusaciones que las criminalizan, sino también al hecho de que se está discutiendo en el Congreso su estatuto jurídico en tareas auxiliares, suplementarias, subsidiarias en materia de seguridad. Es el momento de que las fuerzas democráticas se pronuncien, fijen posición sobre el tipo de relación que quieren con respecto a las Fuerzas Armadas, qué tipo de estatuto jurídico les queremos otorgar. Independientemente de lo que suceda en la Cámara de Diputados, creo que este debe ser un asunto de la mayor importancia política, es de la mayor importancia política y la podemos discutir en un debate abierto, claro, transparente, donde ya de una vez por todas se fijen posiciones sobre lo que esperamos y lo que queremos de nuestras Fuerzas Armadas. Dejar de criminalizarlas, dejar de acusarlas de que están preparando un golpe de Estado, que pretenden quedarse en una suerte de militarización generalizada del país y empezar a construir un régimen de legalidad sobre su actuación que defina claramente los objetivos de su presencia, los alcances de su presencia y también los mecanismos de control a su presencia. Y esa es la razón por la cual hemos propuesto un debate en la agenda política para que discutamos de una vez por todas el régimen jurídico constitucional de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Y que el Senado se pronuncie si lo trae o lo deja en Cámara. Que el Senado se pronuncie sobre la importancia de definir este tema. Hay un acuerdo político, parlamentario, en el sentido de que la Cámara de Diputados actúe como Cámara de origen, pero eso no implica que el Senado no tenga la posibilidad, la ocasión y la oportunidad de discutir estos temas. Al contrario, podemos seguir acercando posiciones, visibilizando nuestras posiciones. No está claro qué opinan los partidos políticos aquí representados sobre la Ley de Seguridad Interior, tampoco está claro qué opinan sobre estas acusaciones que se han hecho frívolamente hacia el Ejército mexicano en términos de que son causantes de crímenes y de delitos con respecto a población civil. Tenemos que empezar a clarificar estas posiciones y creo que un debate parlamentario es el espacio idóneo y la oportunidad esencial para ir delimitando quiénes están a favor y quiénes están en contra y por qué. Que se visibilicen las razones, que se visibilicen los argumentos y que cada quien asuma su responsabilidad frente al país y frente a la construcción de instituciones. Pero eso incluso no el tema. No necesariamente implica que se vaya a cambiar ese acuerdo parlamentario. Insisto, es un acuerdo que se tomó en las dos juntas de coordinación política y hay que respetar ese acuerdo. Se le ha concedido una deferencia hacia la Cámara de Diputados para iniciar el trámite legislativo de esta ley, en el entendido de que también en la Cámara de Diputados está la minuta de mando mixto, con lo cual hay cierta racionalidad de que la Cámara de Diputados pueda actuar como Cámara de origen. Pero eso no significa que mientras tanto la Cámara de Senadores debe estar ausente del debate. Tenemos sesiones, estamos acercándonos al cierre del periodo de sesiones ordinarias, nos estamos acercando a los tiempos y en la medida en la que empecemos a oxigenar esos debates, en la medida en la que vayamos definiendo qué opinamos cada grupo parlamentario y las posibilidades de encuentro en nuestras posiciones, tendrá viabilidad en el Senado de la República lo que eventualmente recibamos de la Cámara de Diputados. Pero incluso hoy el Ombudsman vino a decir que no es deseable que se cree un marco jurídico para regularizar las actividades del ejército en cuestiones de seguridad. Yo entendí otra cosa, yo he entendido que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha llamado a una reflexión sobre el cauce legal de la intervención de las Fuerzas Armadas. Ciertamente, la Ley de Seguridad Interior es una parte de un debate un poco más complejo y en efecto, mientras no existan policías que hagan la tarea de seguridad pública, no vamos a tener una solución de fondo y no podremos depender siempre de las Fuerzas Armadas porque no es lo correcto en términos constitucionales. Pero también es cierto que mientras los estados no hagan la tarea y no asumen su responsabilidad de formar policías, no es posible prescindir de la persona de Fuerzas Armadas en algunos estados que están bajo el azote de la violencia: Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Baja California Sur, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Morelos, en fin. Hay muchos estados que están sufriendo la intervención del crimen organizado, que están sufriendo las consecuencias de las actividades del crimen organizado y que se ha recurrido
construido necesariamente las Fuerzas Armadas precisamente bajo la ausencia y el vacío de las policías locales. Creo que es el momento de empezar a construir razones y argumentos sobre el tipo de relación que queremos con las Fuerzas Armadas, sin prejuicios, sin anteojeras, sin debates ideologizados, sino desde la perspectiva de la responsabilidad democrática, pero sobre todo del respeto a la institución, que es fundamental para los mexicanos. Senador, ¿debe salir esta reforma, esta ley? Yo creo que sí, porque vendrán nuevas circunstancias políticas que la harían muy difícil de procesar en el corto plazo. Después de este periodo de sesiones ordinarias vendrán las elecciones del Estado de México, Coahuila, Veracruz y Nayarit. Es muy difícil que los partidos políticos en plena competencia puedan convocar un periodo de sesiones extraordinarias y puedan ponerse de acuerdo en una tarea, en una materia que es muy sensible y que genera evidentes debates y evidentes discusiones. Por otra parte, después de este verano, ya hacia el próximo periodo de sesiones ordinarias, es inevitable que el país inicie la carrera presidencial. La asociación presidencial, el proceso electoral empieza en el mes de septiembre de este año y en consecuencia va a ser muy difícil que existan los incentivos correctos para que en el ámbito, en el marco, en el contexto de la asociación presidencial, los partidos empiecen a construir posiciones compartidas con respecto a la relación de la población, de las autoridades civiles con las Fuerzas Armadas. En consecuencia, parece que la ventana de oportunidad idónea para construir un consenso es este periodo de sesiones ordinarias. Después habrá otros elementos en el ambiente político que previsiblemente hagan muy difícil construir posiciones comunes o de consenso. Senador, ¿qué piensa? Yo espero que estén haciendo una reflexión, una discusión, que estén negociando, que estén tratando de encontrar posiciones comunes. Así se nos ha dicho. Yo espero que la Cámara de Diputados haya cancelado la posibilidad de llegar a un acuerdo en este periodo de sesiones ordinarias. Pero creo que el debate público, el debate en las cámaras debe servir también para que los mexicanos sepan claramente qué esperar de la Ley de Seguridad Interior o qué esperar de que no exista ley de seguridad interior. ¿Qué vamos a hacer como país si esta ley no avanza? Si en efecto, como se ha anunciado, iniciaría un retiro programado de las Fuerzas Armadas o la sustitución de los convenios. Tenemos que empezar a ver los escenarios que se abrirían de no tener una ley o de tener una ley. Y precisamente por eso, o precisamente para eso, sirve el debate parlamentario, para ir construyendo escenarios, pero sobre todo para ir identificando dónde están las zonas de acuerdo y dónde están las zonas de disenso. ¿Qué piensa de este, pues prácticamente regaño que hicieron ayer las Fuerzas Armadas Andrés Manuel López Obrador sin mencionarlo por su nombre? Piden que si hay alguna denuncia, pues se presente y que se deje de difamar. Yo creo que es muy sintomático de un estado de ánimo institucional de las Fuerzas Armadas. Muy sintomático de que se les está criminalizando, se está construyendo una suerte de narrativa de criminalización. Por cierto, una narrativa que no se sembró o no se expresó en nuestro país, sino en el extranjero, en los Estados Unidos. Y creo que revela una preocupación legítima de las Fuerzas Armadas sobre la consideración que se les está dando en el espacio público y sobre todo en el debate político. Creo que es una llamada de atención importante precisamente para dar mayor objetividad, menos carga ideológica, menos especulación y más argumentación en torno a la regulación, al papel, la función de las Fuerzas Armadas. Creo que lo que ayer escuchamos por parte de los representantes del Ejército Mexicano es una reflexión de fondo, una reflexión en la cual se expresa con muchísima claridad que están trabajando por disminuir cualquier violación de los derechos humanos, que si existen casos los están atendiendo, que esos casos se van a la jurisdicción civil y que en todos los casos se están sometiendo a los controles que establece nuestro sistema jurídico, empezando por los controles de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Creo que tenemos que empezar a ver con mucha seriedad, pero con mucha responsabilidad, ese estado de ánimo institucional, resolverlo a partir de diálogo. No se vale construir una relación con una institución fundamental para la República como son las Fuerzas Armadas sin escuchar sus argumentos, sus preocupaciones y sin tomarlos en cuenta. Es momento de que nuestro diálogo democrático sea abierto y claro y estén sentados en la mesa las fuerzas militares, estén sentadas las Fuerzas Armadas, que son inevitablemente quienes están haciendo una tarea que no pidieron, que se las encomendó la República y que les ha provocado un importante desgaste en términos de percepción social. Muchas gracias, senador.